Bueno, bienvenidos a los que están acá. Voy a sacar un poco. Y bienvenidos a los que después vean. Esperen que me dio calor. Los que después vean este video. Hoy vamos a trabajar otra vez con la meditación para los niños. Hoy en relación a todo el tema del perdón. ¿Sí? Cómo enseñar el perdón, la meditación del perdón, la oración del perdón para los chicos, que son versiones un poco más sencillas de las oraciones que les damos a los adultos. Em, y bueno, como siempre, contaré algunas historias de mis hijos. Em, y en esta primera parte, que vamos a hacer la práctica de la meditación, del perdón, en este caso, eh, lo voy a hacer un poco como sería guiado para un niño o una niña, ¿sí? Un poquito más largo lo vamos a hacer que para un niño o una niña, como una cosa intermedia vamos a hacer. Em, Porque justamente ya la meditación del perdón para adultos ya la hemos explorado de cabo a rabo durante muchos encuentros, ¿sí? Em, y para que vean un poco cómo es la diferencia cuando puedan ver uno de los videos que tenemos con la meditación del perdón que hacemos siempre y este. Em, Como siempre, lo que quiero transmitir es que para justamente explicarle esto a un niño y trabajarlo con un niño, primero tenemos que tener claro nosotros. Para eso, la verdad es que el perdón sobre todo necesita una práctica bastante extensa, no es algo que entendemos fácilmente y por eso es que se va produciendo este circuito donde no se propaga el perdón, porque no hay adultos disponibles para realmente poderlo enseñar con, con el corazón encendido, con el corazón en la mano, de verdad, digamos, ¿no? Y se vuelve como una cosa de formas vacías. Entonces voy a empezar como siempre con la frase que estuvimos usando de Steiner: solo aquello que por mi trabajo interior se transforma en mí, sana, nutre y libera al niño. Y en relación a esta frase, quiero decir una aclaración porque alguna cosa surgió en algún momento con esto, es que las cosas que nosotros trabajemos y profundicemos, creo que no hay duda de que eso ayuda a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las personas que están alrededor nuestro. En los niños tiene gran impacto todo este trabajo interior que hagan los adultos, pero alguna gente lo da vuelta para el otro lado y empieza a pensar entonces todas las cosas que no liberé, todas las cosas que no sané, todas las cosas que no tengo claras, están haciendo daño a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, etcétera, etcétera. La verdad que no es un pensamiento positivo para cultivar. Claramente sí, afectamos con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras palabras a todos los que tenemos alrededor. Eso es así, pero tomar responsabilidad de eso justamente se requiere abandonar esa visión donde nos sentimos culpables. Responsabilizarse, y este es el tema del perdón, por eso lo estoy trayendo, no es sentirse culpable, sino si yo me doy cuenta que realmente eso está pasando, pero si realmente me doy cuenta, entonces tomo cartas en el asunto y empiezo a hacer algo para no decir palabras agresivas, para no tener pensamientos oscuros, para no estar tomada
mi mente por los obstáculos todo el día, por las distracciones, no rompo los preceptos, etcétera, etcétera. Simplemente, si me hago responsable, acciono. Si no, me quedo relamiéndome las heridas y sintiéndome una víctima de, de algo que me lleva a hacer un montón de cosas que encima dañan a los demás. No, no tiene sentido. Eso, la verdad que no tiene sentido. Entonces vamos a hacer algo, a trabajar. Muy bien, entonces simplemente nos vamos a poner cómodos en una silla, en un sillón, en un almohadón, como a nosotros nos guste. Y por unos momentos sentir el cuerpo, simplemente notar la cabeza, el cuello, los hombros, relajar. Si siento que algo está duro, me aflojo un poquito, soltar la panza, soltar el pecho, soltar la espalda, soltar la cintura, los glúteos, los muslos, las piernas, los pies. Relajar, relajar el cuerpo cuando inspiro, relajar el cuerpo cuando el aire sale. Si necesito puedo sacar el aire por la boca, lo que me haga sentir bien. Y en este ratito, cuando uno trabaja con niños, muchas veces vemos que se mueven para todos lados. Por favor, no presionar, dejar que hagan lo que puedan, van a abrir y cerrar los ojos. Todo eso está bien, no hay problema. Y si puedo cerrar los ojos, no veo nada, simplemente puedo observar la luminosidad que atraviesa los párpados y sonreír, sonreír con la boca, sonreír con la frente, sonreír con la garganta, sonreír con el pecho, con el corazón, con la panza, sonreír con todo el cuerpo. Y desde esa sonrisa vamos a recordar simplemente el sentimiento de amor que sentimos por alguien, puede ser mamá, papá, el perro, el gato, mi hermanito, mi hermanita, un amigo, mi abuela, simplemente alguien que me acuerde en este momento y noto esa sensación cálida y vibrante en el pecho. Dejo que la sonrisa se expanda en mi cuerpo y voy a simplemente dejar que el sentimiento se expanda por el cuerpo como si fuera un sol que expande sus rayos infinitamente. Y me voy a desear internamente que pueda ser un niño o una niña
muy feliz y alegre. Que pueda aprender de mis errores, que pueda expandir mi curiosidad, mi entusiasmo por el mundo, que pueda perdonar y ser perdonado, que pueda amar y ser amado. Me perdono a mí mismo o a mí misma por no entender ciertas cosas. Me perdono a mí misma por los errores que he cometido. Me perdono a mí misma por tener un mal comportamiento, portarme mal. Me perdono a mí misma por tener pensamientos negativos sobre algunas personas. Me perdono a mí misma por hablar, por decir palabras con enojo. Me perdono a mí misma por todas las acciones que me traen o me han traído sufrimiento.
Perdono a todos aquellos que de alguna manera me hayan lastimado. Perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono a mis hermanos y a mis hermanas. Perdono a mis familiares, tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas. Perdono a mis amigos y amigas. Perdono a mis maestros y maestras. Los perdono a todos por todos los errores que hayan cometido. Perdono y los perdono. Me perdono y los perdono. Me perdono y los perdono. Desde mi corazón deseo que todos los seres sean felices y estén en paz. Que todos los seres sean felices y estén en paz. Que todos los seres sean felices y estén en paz.
Entonces vamos a llevar las manos sobre el corazón, las vamos a apoyar en algún lugar cómodo del pecho, dejando que ese sol caliente las manos, las llene de esa luminosidad amorosa. Un ratito. Cuando cada uno lo sienta, va a llevar con sus manos ese sentimiento a todo el cuerpo, recorriéndolo suavemente, de manera muy amable. Y podemos volver al pecho, quedarnos un ratito cada vez que queremos. Puede ser que tengamos ganas de llevarlo a todos los lugares del cuerpo o a algunos lugares del cuerpo, lo que nos guste, lo que tengamos ganas, lo que nos haga bien. Luego cuando queremos, juntamos las palmas de las manos y vamos a decir 3 veces, sal, sal, sal. Y despacito abrimos los ojos, nos movemos, hacer lo que tengamos ganas. Sobre todo observar cómo nos sentimos. Entonces, mientras vamos recuperando un poquito, les cuento nuestras próximas actividades. El miércoles que viene seguimos con este trabajo. Desde otro aspecto, creo que nos toca el tema de los preceptos, si no recuerdo mal. Em, los jueves estamos haciendo acá meditación presencial a la mañana, a las 8, y después hacemos un desayuno con preguntas y respuestas. Y la semana que viene tenemos esa misma actividad dentro de las celebraciones del BESAC, y el 24, 25 y 26 de mayo tenemos el retiro de mayo, el retiro de BESAC, que según me informaron hoy va a tener unas hermosas charlas sobre el origen dependiente, así que creo que va a ser un retiro eh, muy interesante, muy fructífero para realmente entrar un poquito más en algunas cosas. Em, y volviendo entonces un poco a esto que estamos trabajando acá en relación a los niños,
esta meditación sí es una meditación que se puede hacer más guiada, así como la hicimos. Tiene que ver la duración un poco con la edad del niño. No es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 3, que puede ser quizás algo muy, muy cortito, como la oración, y inclusive ni siquiera la oración, ¿no? Escuchar la oración antes de dormir, que la diga mamá o papá o algo por el estilo. Em, en mi experiencia, para que mis hijos quieran hacer todas estas cosas, hubo siempre un montón de charlas y un montón de, de situaciones antes de llegar a estos lugares, em, que tenían que ver con las situaciones de la vida diaria y cómo las fuimos abordando en cada momento, ¿no? Eh, Como tengo 2 hijos y la situación de hermanos da mucho para el ejercicio del perdón, porque continuamente hay conflictos, ¿no? Sobre todo tienen bastante diferencia de edad, eh, y es algo común entre los hermanos y hermanas. Eh, entonces, desde muy pequeños uno está como tratando de explicarles que se tienen que disculpar, que que no vale la pena tener conflictos inútiles por cosas que no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y algo que desde muy pequeños con mis hijos observé, ya con el más grande, ya fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención, que cuando yo le decía, bueno, no sé, disculpate porque esto que hiciste no está bien, etcétera, etcétera, me decía, bueno, está bien, pero me voy a tomar mi tiempo, ¿no? Y a mí, cuando hubo ese pedido, me pareció algo muy, un pedido muy genuino y un pedido muy interesante de, de justamente dar ese espacio, justamente para que no se produjera esto que acabo de decir antes, de que piden disculpas de forma vacía por una cuestión de modales, no por una cuestión de sentirlo realmente, de darse cuenta por qué están pidiendo perdón o por qué tienen que eh, darle el perdón al otro, ¿no? Disculparlo al otro cuando el otro les pide perdón, etcétera, etcétera. Y esa situación acá nunca dejó de pasar, sigue sucediendo, ¿no? Muchas veces cuando tienen un conflicto, uno y otro dicen, no, pero pará, todavía no estoy listo, ¿no? Y a mí me llamaba poderosamente la atención esto, como digo, y esto lo empecé a ver mucho antes de yo misma practicar la meditación del perdón, pero es algo que no sucede en la meditación del perdón. Necesitamos tiempo. Es muy difícil perdonar algo rápidamente, ¿no? Cuando vamos practicando, eso se va haciendo cada vez más rápido, más suelto, más blando, y por ahí después sí, termina siendo casi instantáneo. Sucede lo que sucede y uno siente casi esa necesidad de pedir perdón o lo que sea para soltarlo, dejarlo ir. Pero eso lleva práctica y está buenísimo que los niños lo practiquen y que tengan ese espacio, ¿no? Y con mis hijos ese espacio a veces era, bueno, no se hablen por un rato, cada uno juega en un lugar distinto, no sé qué, y se toman el tiempo los dos para pensar lo que tengan que pensar mientras hacen otra cosa. Y se daba espontáneamente que siempre, ¿eh? El 100% de las veces, en algún momento uno de los dos venía y le pedía disculpas al otro o viceversa, y encontraban como la forma de solucionar, ¿no? Lo que les estaba pasando, ¿eh? Y yo insistí en que no lo hicieran realmente hasta que realmente lo sintieran. Esta cosa que estoy como diciendo una y otra vez.
de no, de no presionar a los niños a que sean perfectos, a que sean buenos, a que sean, no, sino a que traten de entender lo que les pasa, lo que sienten, invitarlos a eso. Eh, con un adulto el trabajo es en otra dirección, ¿no? Otra cosa que a mí me pareció muy importante enseñarles es que no solamente tenían que pedirse disculpas uno al otro y después irse otra vez funfurruñando para otro lado, sino que tenía que haber un contacto físico, un abrazo, algo que realmente fuera a irradiarle al otro amor. Entonces, es un ritual establecido en mi casa. Si se piden disculpas, no sé qué, después se tienen que abrazarse, darse un beso. Y si no está eso, no terminamos la situación. Es como que no están las disculpas, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez con el trabajo en la meditación. Uno llega a terminar de perdonar o sentirse perdonado cuando siente que la otra persona le está irradiando a uno o uno puede irradiarle a la otra persona, que el conflicto se terminó. Entonces, esto es importante, enseñarle a los chicos en la acción que eso es así, ¿sí? Porque muchas veces he observado en amigos de mis hijos que, bueno, perdóname, y se van. No existe ese abrazo, no existe realmente. Para abrazar al otro tiene que haber una disponibilidad, y sobre todo los chicos no la pueden fingir. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es muy importante esa parte. Es más importante inclusive que las palabras de disculpame, perdoname o lo que sea. Es más importante ese gesto de acercarse al otro. Em, Así que esto para mí como es la práctica preliminar. Si no está esto establecido, tiene como mucho sentido decirle a un chico, vamos a hacer la oración del perdón o no sé qué cosa, porque es algo alienígena, ¿no? No, no tiene relación con nada, ¿sí? Entonces, en este sentido, otra conversación muy común con mis hijos ha sido, pero ¿por qué lo tengo que perdonar? Es la primera que te dicen de cualquier chico. ¿Por qué le tengo que perdonar? Pero ¿por qué si él me lo hizo con querer? Y todas estas cosas, ¿no? Que el otro se lo hizo a propósito, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi respuesta es muy simple. Tenés que pedirle perdón o tenés que perdonarlo porque te sentís mal. Punto. Es muy importante que reconozcan el malestar que es mantener un conflicto con un ser querido, un amigo, un hermano, un compañero, durante un montón de tiempo. Es importante que lo reconozcan. Si entienden eso cuando son chiquitos, después no están en la búsqueda continua de conflictos con las personas o esa forma de relacionarse. Están tratando de construir otra forma de relacionarse con los demás, que no sea a través del conflicto. Por supuesto que como estamos diciendo, si eso lo están viendo los adultos que están, con los que están en contacto, fácilmente van a copiar ese modelo, ¿sí? Pero si ven otras actitudes en los adultos, entonces todo esto entra fácil. Empiezan a darse cuenta, esto es más fácil, es más tranquilo, nos llevamos bien, no pasa nada, ¿para qué nos vamos a pelear todo el día? Por un juguete, porque no haces lo que yo quiero, por un montón de cosas que suceden, ¿entiendes? Pero otra vez, lo que ellos sienten tiene que tener un lugar, tiene que tener un valor, tiene que tener un registro. Y se dan cuenta muy claramente si uno los lleva a esa conexión y te dicen, sí, me siento mal, tenés razón. Ok, entonces andá y pedile disculpa a tu hermano. Solucionemos el problema y ya está. Y yo mismo, ¿no? Cuando lo hacen, se abrazan, qué sé yo, le digo, ¿y ahora cómo te sentís? Otra vez, ¿no?
ese reconocimiento. ¿Y ahora cómo te sientes? Ah, me siento mejor. Ok, entonces es por acá, ¿no? En el lugar que te vas sintiendo mejor, no hacia el otro lugar que se van sintiendo peor. Por supuesto que todo esto no es simple en el sentido, requiere mucha paciencia, son muchos ensayos, y si mm, te tocan niños que además son muy despiertos, muy inteligentes y muy rápidos de lengua, como yo tengo uno, te contestan todo tipo de cosas, te hacen un montón de cuestionamientos sobre eso que les estás diciendo, no, etcétera, 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 lo cual para mí lo, lo hace un desafío por un lado, pero también lo hace muy interesante porque te hacen preguntarte a vos también un montón de cosas y te ayudan a despejar un montón de cuestiones. Nunca me pasó todavía que me quede en blanco o sin palabras o no sé qué, sino que estoy tranquila y segura de lo que le voy a decir, pero esto es lo que digo, porque la práctica es lo que lo sostiene, ¿no? Antes si no resolves eso adentro tuyo, y sí, ahí puede ser que pasen un montón de cosas que te dejen, que te dejen fuera de eje. Em, Hay otra cosa, otro punto que después cuando hablemos de los preceptos por ahí lo voy a ampliar más, pero no lo quería dejar de decir en relación a esto, es que el perdón tiene una relación directa con los preceptos. Entonces, muchas veces suceden cosas en la vida diaria que tienen que ver con los preceptos, un montón, y donde nosotros tenemos la oportunidad en ese momento de enseñarle a los chicos los preceptos y relacionárselas con esta situación. Em, pero no, yo no estoy muy de acuerdo con agarrar y inserirle los preceptos como si fuera un dogma. Me parece que no lo viven bien, no es natural, pero si pasa algo, ahora voy a dar un ejemplo, porque ayer justo pasó una con mi hijo más chico. Se había olvidado una cosa de hacer, de tarea que tenía que hacer para el colegio, y a las 9 de la noche se acordó. Entonces me dijo, pero mamá, no le digas a papá cuando venga que me olvidé de hacer esto. Yo le dije, mira, Shiva, si papá me pregunta, yo le voy a decir la verdad. Ay, mamá, pero no podés mentir una vez, me dice así, muy fresco. Y yo le digo, no, pero ¿y por qué? ¿No? Porque esto es lo que digo, este no te deja pasar una. Sigue preguntando y preguntándome, pero ¿y por qué? Y yo le digo, porque me siento mal si le miento. Yo no tengo ganas de sentirme mal. Es horrible lo que siento cuando digo una mentira. Y después tengo que decir una otra mentira para cubrir esa mentira y no sé qué. Y encima, mamá, viste que no tiene memoria para esas cosas. A los 5 minutos le digo, me voy a pisar ya. No tiene ni sentido, me siento mal, tengo que hacer otras cosas para... No, es muy... es todo, le digo, todo es incómoda la secuencia. Así que me es mucho más feliz y alegre decirle la verdad. Y se quedó como, bueno, sí está bien, tenés razón, no lo compliquemos. Por supuesto que vino el padre y me preguntó y le dije, y al otro día el papá le dijo, che, Shiva, no sé qué, y no pasó nada. Nadie lo retó, nadie le dijo absolutamente nada. O sea, ese circuito donde ellos sugieren como solución, por ejemplo, decir una mentira y uno les muestra, mira, no, no lo voy a hacer porque me pasa esto, esto y esto con esa situación. eh, y después ven como no había ni necesidad de hacer eso, ¿no? Porque lo que previeron que iba a pasar nunca pasó. Entonces, construye un montón de...
circuitos mentales y experiencias donde van encontrando relaciones en esto, ¿sí? Otra cosa que yo ya conté varias veces es que mi hijo muchas veces me pide perdón por lo que piensa, directamente. Me dice, ay, mamá, acabo de tener un pensamiento horrible. Por supuesto, cuando le acabo de decir, no, esto no lo haces, ¿no? No, esto no. O andate a bañar ahora, o lo que sea, o algo que no quiere hacer. Entonces se enoja, piensa algo feo y me pide disculpas, como medio automáticamente por eso feo que acaba de pensar. Ni me dijo nada, ni me contestó, ni nada, pero como pensó algo feo, él ya se da cuenta que tiene que eso no está bueno, que no le hace bien, ¿no? Entonces cuando me lo dice es como que lo blanquea y nos reímos, porque yo no reacciono a eso y le digo, ay hijo, ¿cómo pudiste pensar y no sé qué, y no sé cuándo, sino que me mato de risa y le digo, ¿otra vez? O algo por el estilo. Y, y nada, lo abrazo, le digo, pero sí mamá, que te quiere tanto, o cualquier cosa así. Entonces vamos de esos pensamientos al amor y benevolencia, ¿sí? Por eso digo, esto es todo un trabajo práctico con los chicos. No es eh, sentarlos a tirarles el dogma budista por la cabeza o lo que sea. Aunque que es cristiano, digo, en relación a los preceptos están en todas las religiones, así que hagamos lo que hagamos en nuestro camino, eso nos lo vamos a encontrar. Pero enseñarlo como algo que merece un castigo, que es un drama, o que si lo hacen o no lo hacen es terrible, o todas estas cosas, me parece no es positivo y que justamente no los ayuda a poder entender cuál, cuál es la razón, que, por qué no, ¿no? Que como digo, la mayoría de los niños son muy despiertos en un montón de cosas y necesitan entender, ya sea intelectualmente o sentimentalmente, de la forma que cada uno tengamos desarrolladas sus capacidades, ¿no? Con mi otro hijo, que no es tanto de la palabra, pero sí es mucho más del corazón, fue esa otra imagen y yo me di cuenta claramente cuando él entendió que estaba bueno pedir disculpas, que fue entre los 7 y los 8 años. En algún momento él se dio cuenta, ¿no? Hasta ahí está como reticente y no sé qué. Y en algún momento él dijo, no, no, pará, esto alivia, esto trae tranquilidad. Y uno vio que lo empezó a hacer de otra manera, que le resultaba fácil y claro. Eso no quiere decir que de repente ahora que es mucho más grande no se enoje y en algún momento vuelva a decir esto, para que me tomo mi tiempo, ¿no? No, ahora no. Eh, y me anoté varias cosas. Y en relación a todo esto, la otra cuestión, como para poner en ejercicio, también es la amabilidad, ¿no? Perdón, por favor, gracias, etcétera. Pero de nuevo, ¿no? No como modos vacíos, sino como formas de respeto, de apreciación por el otro. Incluso yo a veces les he exagerado como ciertas cosas con frases muy redundantes, rebosantes, así, como para que se dieran cuenta, ¿no? De, de cuando no están siendo amables. Entonces se las exagero. Por ejemplo, te piden algo, un vaso de agua, lo que sea, pero de una manera muy exigente.
de una manera a veces, ¿no? Como sin considerar absolutamente nada del otro, etcétera, etcétera, que es como un clásico de los chicos de ahora, ¿no? Que se vuelve como un trato que si lo dejas avanzar es súper desagradable, como se conducen con los demás, entre ellos y con los adultos. Y es algo que se hacen daño a sí mismos. Entonces, cuando alguno de mis hijos habla así, lo paramos enseguida y le decimos, según la edad, como digo, más amable, no sé qué. Y yo muchas veces le digo, no, no, así no. Mamá de mi corazón adorado, por favor, ¿me das un vaso de agua? O sea, exagerando todo para cualquier lado y se matan de risa, ¿no? Pero la idea es entender qué es realmente la amabilidad. Entonces, a veces con ese tipo de frases se ve que se ríen y todo, pero después las empezaron a decir solos con los años. Entonces, de vez en cuando me ligo a algún mamá de mi corazón adorado, por favor, ¿me alcanzás el uso? No es común, pero a veces pasa. Y eso hay que cultivarlo. Insistir, 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 insistir. Como digo, es muy importante las cosas livianas, no exagerar, no hacer drama, flojo. Porque si no, se vuelve un combate con los chicos y no queda nada. Si uno combate, no queda nada. Sigue habiendo resistencia y resistencia y resistencia. No hay nada ahí que penetre en ningún lado. Y nuevamente, si nosotros le estamos pidiendo amabilidad porque nosotros le hablamos de esa manera, le hablamos de forma amable, pedimos las cosas por favor, decimos gracias, etcétera, etcétera, etcétera. No insultamos, ¿no? No decimos palabras fuertes, no levantamos la voz sin necesidad, etcétera. Como digo, si los chicos están viendo eso en el ambiente, bueno, uno de los amigos de mi hijo más chico, la primera vez que vino, veníamos en el auto y me dijo, Maru, ¿en tu casa se pueden decir malas palabras? Y yo me quedé y le dije, no, no, en mi casa no se pueden decir malas palabras. Ah, bueno, está bien, porque en la mía sí, en la mía decimos un montón de malas palabras todo el día. Mi mamá, mi papá, y hizo la lista de toda la gente que dice malas palabras todo el día. Me lo dijo con una claridad, con una espontaneidad y no sé qué, pero fue como re linda la conversación porque él le quedó claro que cuando pasaba a la puerta de mi casa no se podía, ¿no? Yo entiendo que ahí alguien le dijo, si vas a la casa de alguien no hables igual que acá, ¿no? Pero insisto con esto, no compartimentar a un chico de esa manera no se puede, no se puede. Porque obviamente se les escapan, porque ya están acostumbrados a hablar así, porque hablan de esa forma, porque es la forma que están introyectando. Entonces es muy importante el ejemplo, es todo, el ejemplo es todo. Y les voy a leer la oración del perdón para los niños, em, que es una oración que también se puede usar en el momento de dormir. Una cosa que a veces tanto con la oración, con la meditación guiada pasó, es que los niños enseguida se acuerdan de algo, o sea, pasa lo mismo que en la meditación con los adultos, pasa exactamente lo mismo. Viene una persona, se enganchan con eso y bueno, a veces hay que hacer como todo un trabajo con eso que están trayendo. Lo quiero decir porque no es que es todo tan fácil, ¿no? Si te metes acá, por eso tenés que tener las herramientas porque van a pasar. Una con mi hijo más chico se puso a llorar porque el hermano no sé qué le había dicho y no sé qué, y bueno, todo un rencor que tenía con el hermano y bla, y tuvimos que hacer todo un trabajito ahí
para despejar la situación, ¿sí? Pero bueno, puede pasar muchas cosas, porque como digo, para los chicos es todo tú, muy fresco, lo tienen todo muy reciente, no es algo de 40 años, es algo de ayer, de hace 2 días, etcétera, etcétera. Y muchas veces, según las edades, tiene un contenido emocional como re alto, entonces hay que tener las herramientas para poder contener esas situaciones, saber muy bien lo que uno está haciendo. Esta última parte de la meditación como le hicimos, que es la de recorrer el cuerpo y todo esto, que quiero decir que muchas veces yo lo trabajo con adultos también eso, en, en distintas situaciones. Eh, Justamente es para reconocer si les pasó que alguna zona del cuerpo está temblando y qué sé yo, y muchas veces me ha pasado con mis hijos que me han dicho, che, me tiembla acá, me tiembla allá, o en varias situaciones. Entonces, bueno, ayudarles a reconocer esa sensación de descarga y aflojarse y relajarse allí. Eh, por supuesto, si pasara algo de esto y uno no lo puede atravesar, pidan ayuda. Para eso está. Entonces voy con la oración. Esta oración como la otra, ¿no? Primero la vamos diciendo, la mamá, el papá, el que la quiera hacer. Otra vez les digo lo mismo. Esta oración para mí no es para todos los días, es para determinadas situaciones. A veces hay que encontrar como el momento en que los chicos la quieren hacer. Eh, Después de que la hacen, algunas veces piden. Hacemos la oración del perdón o no sé qué, porque ya saben qué es lo que necesitan, lo tienen muy, muy claro. Entonces, es como que hay que buscar el momento para ofrecerlos, invitarlos a esto, y después esto va a estar en, en la caja de herramientas y ellos lo van a pedir. Entonces, la oración es así, muy parecida a la otra, porque la idea es que no sea tan difícil memorizarla. Dice, llevo a mi corazón el sentimiento de amor y benevolencia, y irradio este sentimiento a todo mi cuerpo y mi mente, igual que la otra. Que pueda ser un niño feliz o una niña feliz y alegre. Si he lastimado a alguien con mis acciones, palabras o pensamientos, le pido perdón. Si alguien me ha lastimado con sus acciones, palabras o pensamientos, lo perdono. Me perdono de todo corazón. Y si hay algo que todavía no puedo perdonarme, irradio desde mi corazón amor inconmensurable a todos los seres en todos los planos de existencia. Que todos los seres encuentren alivio, salvo, salvo, salvo. ¿Sí? Muy sencillo, muy lindo, parecida a la que hacemos con los adultos, ¿no? Pero tiene más palabras eh, y otra conceptualización. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Buenísimo. Bueno, espero que les sea útil. Recibí algunos comentarios de las otras charlas que después las vieron y me dijeron que les resultaron útiles para el trabajo con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me puso muy contenta que, que sea algo que les sirva. Esa era un poquito la idea de compartir esto. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.